Hay algo que la mayoría de las personas nunca descubre sobre su propia mente hasta que es demasiado tarde. No es falta de inteligencia, no es falta de experiencia. Es algo más silencioso y mucho más destructivo. Es la urgencia de responder sin pensar, la maldición de reaccionar sin elegir, esa necesidad casi física de hablar sin entender qué estamos sintiendo realmente. Vivimos en un mundo que premia la rapidez. Parece que responder rápido es sinónimo de ser fuerte, de tener el control. Pero Stico descubrió la verdad de la forma más amarga, después de perder conversaciones valiosas, después de alejar a personas que amaba y, sobre todo, después de perder su paz. La rapidez no es control, es impulso. Y el impulso, casi siempre, es solo una emoción herida disfrazada de decisión. Stico no siempre fue este hombre que ves ahora. Hubo un tiempo en el que su mente era una herida abierta. Respondía de inmediato a cada mensaje, a cada crítica, a cada comentario incómodo. Todo era urgente, como si el silencio fuera una amenaza de la que debía defenderse, como si no tener la última palabra significara perder la batalla. Durante años se engañó a sí mismo. Creyó que ser reactivo lo hacía respetado, pero no veía lo que estaba construyendo por dentro, una arquitectura de ansiedad, cansancio mental y conflictos que no lo dejaban dormir. Hasta que un día, el peso de su propia lengua se volvió insoportable. No fue un libro de filosofía lo que lo salvó, no fue una frase inspiradora, fue algo mucho más incómodo. Fue darse cuenta de que no era el dueño de su vida, era el esclavo de sus reflejos. Ahí empezó su verdadera transformación. Pero hay un secreto que tardó años en comprender, algo que solo aparece cuando finalmente aprendes a detenerte. Eso es lo que cambió para siempre la forma en que Stico habita este mundo. Antes de revelarte este hábito, si sientes que tu mente también ha estado funcionando en piloto automático, escribe en los comentarios: hoy entreno mi mente. No lo hagas por el algoritmo, hazlo como un compromiso contigo mismo, porque este hábito no se entiende escuchándolo, se entrena viviéndolo. Lo más curioso de todo es que la verdadera fuerza de un hombre no nace de hablar mejor, nace de aprender a no responder. Todavía. Stico estaba en una conversación, aparentemente simple, de esas que tenemos todos los días. Nada importante, al menos al principio. Un comentario al pasar, una frase mal interpretada, una ligera incomodidad que empezó a crecer como una sombra. Y en cuestión de segundos, todo cambió. La otra persona dijo algo que tocó justo donde no debía, una herida antigua, un rastro de orgullo que aún no había sanado. Y sin pensarlo, Stico respondió. Fue rápido, fue directo, fue defensivo, como lo había hecho siempre, como si sus palabras fueran escudos que necesitaba levantar antes de ser golpeado. Mientras las palabras salían de su boca, Stico sentía un fuego familiar en el pecho, una mezcla de tensión y esa necesidad tóxica de ganar, de explicar su punto, de justificar su error, de tener a toda costa la razón. Dime, ¿te ha pasado? ¿Has sentido ese momento en el que dejas de escuchar a quien tienes enfrente porque estás demasiado ocupado construyendo tu próxima respuesta? Ese instante exacto donde ya no estás presente en la habitación, donde te has convertido en un simple reflejo de lo que te rodea. La conversación siguió, pero ya no era un intercambio de ideas, era un intercambio de defensas. Dos egos tratando de protegerse mutuamente, hiriéndose en el proceso. Y al final, como ocurre casi siempre cuando el impulso gobierna, silencio incómodo, distancia, un desgaste que te deja más vacío que antes. Stico se quedó pensando después, no en lo que la otra persona le había dicho, sino en algo mucho más inquietante que descubrió sobre sí mismo. ¿Por qué no pudo detenerse? ¿Por qué sintió que su vida dependía de contestar en ese mismo microsegundo? Miró hacia atrás y lo vio con una claridad aterradora. No era solo esa charla. Estaba en todas partes,
En el trabajo respondiendo correos con una prisa ansiosa. En casa reaccionando antes de que terminaran de hablarle. Incluso en los mensajes del teléfono, sentía que cada segundo de silencio era una amenaza que debía ser eliminada. Pero la verdad más difícil de tragar fue esta. Esa urgencia no venía de afuera. No era culpa del jefe, ni de la pareja, ni del mundo moderno. Venía de él. Venía de su miedo al silencio, de su necesidad de control. Y ahí empezó a notar un patrón que antes ignoraba. Cada vez que respondía rápido, terminaba sintiéndose peor. Más cansado, más tenso, más lejos de la paz que tanto buscaba. Pero lo más revelador no fue la reacción en sí misma, fue lo que pasaba justo antes. Ese pequeño espacio, ese instante casi invisible donde todo podría haber sido diferente. Stiko no lo veía en ese momento, pero ese instante era la llave de su celda. Hubo un día ordinario en apariencia, en el que Stiko decidió hacer algo radicalmente diferente. No lo hizo porque de pronto fuera un sabio. Lo hizo porque estaba agotado de ser un náufrago en sus propias emociones. Llegó otra conversación difícil, otra de esas frases cargadas de veneno que solían encender su mecha. El impulso apareció, como un viejo enemigo que conoce todas tus debilidades. Fue automático, familiar, casi eléctrico. Pero esta vez, Stiko no abrió la boca. No fue por una técnica de manipulación. No fue por orgullo. Simplemente decidió quedarse en el silencio. Y en ese silencio ocurrió el milagro. Por primera vez en su vida adulta, Stiko no estaba pensando en qué decir a continuación. Estaba observando lo que pasaba dentro de él. Sintió la presión en el pecho. Notó cómo su mente gritaba por defenderse. Observó el miedo disfrazado de ira. Y entonces lo vio. Vio ese instante. Ese pequeño espacio casi invisible que siempre había ignorado. No era un lugar cómodo. Al contrario, quemaba. Era la tensión de un arco antes de soltar la flecha, pero en ese espacio residía su única y verdadera libertad, la libertad de elegir. Stiko comprendió en ese momento algo que le heló la sangre. Ese impulso de responder rápido no tenía nada que ver con la otra persona. Era miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control, miedo a que el silencio revelara su propia vulnerabilidad. Durante décadas había confundido su reactividad con fuerza. Había creído que no dejarse de nadie lo hacía un hombre respetable. Qué equivocado estaba. Detente un segundo y piénsalo. ¿Cuántas veces hoy has respondido solo para llenar el vacío? ¿Cuántas veces has hablado solo porque no soportabas la incomodidad de no tener la última palabra? La mayoría de nosotros cree que el problema es el ruido del mundo, pero el verdadero desafío es nuestra incapacidad de sostener 3 segundos de silencio sin desmoronarnos. Lo más increíble de este descubrimiento no fue encontrar ese espacio, fue darse cuenta de que ese espacio siempre estuvo ahí, en cada discusión, en cada correo, en cada insulto. Simplemente nunca había tenido la valentía de habitarlo. Stiko estaba a punto de convertir esa pausa en su mayor fortaleza. Estaba a punto de descubrir el hábito que separa a los hombres que reaccionan de los hombres que gobiernan su destino. Stiko no encontró una técnica complicada. No descubrió una frase perfecta, ni una estrategia de oratoria para ganar discusiones. Lo que descubrió fue algo mucho más simple y por eso mismo mucho más difícil de ejecutar. Aprendió a esperar. Nada más. Solo esperar unos segundos antes de permitir que una palabra saliera de su boca. No lo hacía para parecer superior ni para manipular el ritmo de la conversación. Lo hacía para recuperar lo más valioso que un hombre puede poseer, el gobierno de sí mismo. Stiko entendió una ley universal del espíritu. Entre el impulso y la respuesta existe un espacio, y en ese pequeño espacio vive tu libertad. Ese instante es el campo de entrenamiento para la fortaleza mental. Ahí es donde dejas de ser un animal reactivo para convertirte en un hombre consciente.
Empezó a aplicarlo de forma intencional en los momentos más insignificantes. Cuando alguien lanzaba un comentario mordaz que antes lo habría irritado, Stico no respondía, respiraba. Cuando sentía el ardor de enviar un mensaje inmediato para defender su orgullo, no enviaba nada, esperaba. Al principio fue incómodo, muy incómodo, porque ese silencio te obliga a sentir el fuego de la emoción sin intentar apagarlo con palabras. Te obliga a observar tu propia fealdad, tu propia impaciencia. Pero poco a poco, el ruido interno empezó a bajar de volumen. Las respuestas de Stico dejaron de ser reacciones automáticas y empezaron a ser decisiones deliberadas. Ahí comprendió la verdadera jerarquía del carácter. Responder rápido es fácil. Cualquier niño puede hacerlo. Responder con calma es disciplina. Solo un hombre que se ha vencido a sí mismo puede lograrlo. La disciplina no se nota en los grandes discursos, se nota en lo que decides no decir. El estoicismo de Stico no era una teoría para debatir en cafés, era lo que hacía cuando estaba a solas con su propia ira, cuando nadie lo miraba. Él no se volvió perfecto. Siguió sintiendo la incomodidad, siguió sintiendo el pinchazo del ego, pero dejó de obedecer a sus impulsos como si fueran órdenes, y ese pequeño cambio lo cambió todo, porque descubrió que no necesitaba controlar el mundo ni las opiniones de los demás, solo necesitaba gobernarse a sí mismo. El cambio no fue un estallido, no hubo un momento mágico donde de pronto todo se volvió fácil o donde los problemas desaparecieron, pero sí hubo algo distinto, una sutileza que lo cambió todo. Stico empezó a notar pequeñas victorias silenciosas. Una conversación donde antes habría estallado, ahora tenía un segundo de aire, un mensaje que antes enviaba con una prisa ansiosa, ahora se quedaba en borrador durante 10 minutos. Y en esos minutos de espera la alquimia sucedía. Las palabras se suavizaban, la neblina de la emoción bajaba y en su lugar aparecía la claridad. Recuerda una vez que recibió un comentario directo, casi provocador. El tipo de frase diseñada para hacerte perder los estribos. El impulso apareció, como siempre, esa urgencia de defenderse, de atacar, de poner al otro en su lugar. Pero esta vez, Stico simplemente no respondió. Respiró. Dejó el teléfono a un lado y se alejó. Cuando volvió, la tormenta emocional se había disipado. Ya no había urgencia. Ya no necesitaba ganar esa batalla insignificante. Solo había paz. Respondió de forma simple, breve, en paz. ¿El resultado? No hubo conflicto. No hubo ese desgaste de energía que te deja vacío al final del día. Ahí fue cuando Stico entendió la lección más grande de su vida. La pausa no está diseñada para cambiar a los demás. Está diseñada para cambiarte a ti. Y lo más extraño es que, cuando tú cambias, el mundo parece responder de otra manera. Las discusiones mueren por falta de oxígeno. Las decisiones se vuelven sabias. La mente, por fin, se calma. Porque ya no estás reaccionando al mundo. Estás eligiendo cómo habitarlo. Stico descubrió que no era el silencio lo que transformaba las situaciones. Era lo que pasaba dentro de él mientras guardaba ese silencio. Ahí, en ese vacío voluntario, se construía su paz interior. Ahí se fortalecía su carácter. Gobernar el mundo es una fantasía de los necios. Gobernarte a ti mismo. Eso es lo que realmente lo cambia todo. Hay una edad en la que uno empieza a notar algo que los jóvenes suelen ignorar. No todo merece una respuesta. No todo necesita tu energía. Y definitivamente no todo tiene que resolverse en este preciso momento. Stico tardó años en entender esto, años de discusiones estériles, de palabras que no construían nada y de respuestas impulsivas que solo alimentaban el fuego del conflicto. Pero hoy lo ve con una claridad que nada puede perturbar. La urgencia no es poder, es falta de control. Y la calma no es debilidad, es el dominio absoluto de uno mismo. Porque cuando eliges no responder de inmediato,
Estás haciendo algo que muy pocos hombres se atreven a hacer en este mundo ruidoso. Estás gobernando tu mente antes de intentar controlar el mundo. Piensa en esto antes de irte. ¿Cuántos de los problemas que hoy te quitan el sueño comenzaron con una reacción impulsiva? ¿Cuántas de tus relaciones serían diferentes si tan solo hubieras esperado 5 segundos antes de hablar? Ese espacio sigue ahí, siempre ha estado ahí, entre lo que sientes y lo que decides hacer. Y cada vez que eliges usarlo, te vuelves un hombre más libre, más claro, más fuerte por dentro. Este es el hábito. Es simple, pero es el cimiento de una vida inquebrantable. No respondas con urgencia, responde con intención, porque la verdadera fortaleza mental no está en reaccionar rápido, está en tener la sabiduría de elegir cuándo no hacerlo. En ese silencio que hoy te parece incómodo, es donde empieza la paz que has pasado la vida buscando. Si has llegado hasta aquí y estás comprometido con estos 30 días de transformación, escribe en los comentarios, día 17 presente. Recuerda siempre, el estoicismo no es una teoría para decorar libros. Es lo que haces cuando nadie te está mirando. Un hábito a la vez, en silencio.